Hola, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Jonier y los acompañaré en este espacio donde exploraremos la fuerza política del erotismo. Es el lugar donde el cuerpo no solo siente, sino que piensa, resiste y se transforma. Hoy exploraremos una constelación de obras que van desde el banquete de Platón hasta la estética provocadora de Aubrey Beardsley, pasando por la crudeza teatral de Griselda Gambaro y la oscuridad íntima y poética de La muerte me da de Cristina Rivera Garza. Todas estas obras, de formas distintas, nos invitan a preguntarnos qué ocurre cuando el cuerpo deseante se vuelve un acto político, un gesto que revela quiénes somos y qué está en disputa cuando hablamos de erotismo. Bueno, para quienes no lo conozcan, el banquete de Platón es un diálogo filosófico en el que varios personajes, poetas, políticos, médicos y finalmente Sócrates, se reúnen en una cena para pronunciar discursos sobre el amor, sobre el dios Eros. Cada intervención ofrece una visión distinta sobre qué es el amor, desde lo más terrenal y corporal hasta lo más espiritual y filosófico. Esta conversación entre los comensales nos lleva directamente al discurso de Pausanias, quien presenta el amor dividido entre Eros y Afrodita como parte de uno solo, pero que a su vez se muestra en dos manifestaciones. Para él existe un amor común que surge del cuerpo inmediato y que no aspira a nada más que al encuentro físico, el Eros Pandemo. Y existe otro amor, el que llama celestial, que no se dirige a la carne sino al alma, a la formación moral y política del amante, el Eros Uranio. Lo interesante es que Pausanias no construye esta diferencia como una oposición rígida entre lo puro y lo impuro, sino como una reflexión sobre cómo cada polis, cada estructura social, define qué formas de amor considera legítimas o por lo menos usa las leyes y costumbres atenienses para tal fin. Y bueno, ahí entra un poco la palabra que no se puede decir porque la página roja se pone delicada. En fin, podemos ver cómo el amor desde esos tiempos, aunque Pausanias no lo prohíbe, no prohíbe ninguno de estos dos tipos de eros, me refiero, se entrelaza con las nociones de cuerpo y alma, hasta el punto de llegar a regular el deseo. En su discurso manifiesta que se es libre para amar, pero a la vez hace una profunda crítica. En sus palabras, es pérfido aquel amante vulgar que se enamora más del cuerpo que del alma, de a quien tan pronto como se marchita la flor del cuerpo del que estaba enamorado, desaparece volando, diría el sabio Pausanias. Ahora bien, cuando llegamos al discurso de Diotima, el amor se transforma en un movimiento mucho más complejo. Y es que Diotima, maestra de Sócrates, concibe el amor como un gran demon que se encuentra entre la divinidad y lo mortal. Aquí hay un paso y una diferencia a los demás sabios que lo consideraban una divinidad. Para ella, el Eros es un mensajero entre los hombres y los dioses, quien facilita su diálogo. Es una fuerza creadora, como lo manifestaría más adelante. Para ella, y este es un mito absolutamente bello que les llamo la atención para que lo consulten, Eros nace de peña, pobreza o carencia, y poros, recurso o abundancia, lo que hace que herede de sus padres una naturaleza dual. Siempre busca lo bello y bueno porque nunca lo posee por completo. Diotima propone una idea del ascenso erótico, la idea de la escalera erótica conocida. Esto es que el deseo como un impulso comienza en la belleza de un cuerpo particular y que paso a paso se eleva hacia formas más
abstractas y eternas de belleza. El cuerpo sigue siendo el punto de partida, pero ya no es un límite. Allí donde Pausanias regula el deseo, Diotima lo libera. El amor se vuelve una potencia creadora, algo que nos lleva a engendrar en el alma obras, pensamientos, leyes, incluso formas de vida. Y el cuerpo, a su vez, como va cambiando, va creando estas nuevas formas. Pero esta liberación no elimina lo político, lo transforma. El cuerpo se vuelve la primera chispa de un proceso espiritual y filosófico que, sin embargo, no podría existir sin él. En Diotima, lo erótico es un modo de relación con el mundo que parte del cuerpo, pero no se queda allí. Se convierte en reconocimiento, en conocimiento, en trascendencia y en creación. Saliendo de la solemnidad filosófica de Platón, entramos en los territorios desbordados y teatrales de Aubrey Bentley. La increíble historia de Venus y Tannhäuser es un texto erótico, satírico y provocador que mezcla la leyenda medieval del caballero Tannhäuser con la estética decadente y exagerada del fin del siglo XIX. En esta historia, Tannhäuser, quien se nos presenta como un poeta y viajero, llega al lujoso y excéntrico palacio de Venus, un espacio cargado de fantasía, excesos sensoriales y erotismo desbordado con todas sus criaturas mágicas. Allí es recibido por Venus, figura central del deseo y la voluptuosidad, quien gobierna un mundo donde los placeres del cuerpo se llevan al extremo, casi hasta lo grotesco. La obra entonces juega con lo sensual, lo ridículo y lo absurdo para burlarse de la moral victoriana presente en esos tiempos. Bentley ironiza sobre la idea del placer refinado. Recordemos que Bentley era todo un dandy y exagera cada gesto erótico hasta convertirlo en espectáculo. Su estilo mezcla lo elegante con lo vulgar, lo sagrado con lo profano, creando una atmósfera donde el erotismo se vuelve sátira y transgresión. En esta obra, el erotismo deja de ser una cuestión de control o ascenso para convertirse en un espectáculo. Se exagera el cuerpo hasta volverlo casi cómico y por eso mismo subversivo. Sus imágenes llenas de curvas excesivas, gestos irreverentes y un humor oscuro desafían directamente las normas morales de su tiempo. Allí donde Pausanias quisiera ordenar, Bentley desordena. Donde Diotima busca elevar, Bentley escandaliza. Su erotismo es político porque provoca, sacude y expone. Al pasar a lo impenetrable de Griselda Gambaro, el erotismo da un vuelco inesperado. En esta novela se nos presenta una relación entre dos personajes que está marcada por la tensión y el intento constante de invasión del espacio del otro. En la obra, él se acerca a ella con insistencia, intentando tocarla, hablarle o forzar algún tipo de contacto. Ella, en cambio, responde con distancia, miedo o rechazo, manteniendo un límite invisible que no permite ser atravesado. Así la trama avanza a través de gestos y silencios más que diálogos extensos. Lo que ocurre en el escenario no es un conflicto explícito, sino una presión sutil, persistente y asfixiante, donde la violencia aparece como algo latente, implícito. Él representa la fuerza que intenta obtener acceso, mientras ella encarna la resistencia física y emocional frente a esa intrusión. El título, justamente, Lo impenetrable,
funciona como una metáfora del cuerpo y del interior de ella, un espacio que él no puede conquistar, comprender ni dominar. Así Gambaro transforma una interacción cotidiana en una reflexión sobre el poder, la vulnerabilidad y la defensa del propio cuerpo ante la invasión ajena. Bueno, nuestro recorrido finaliza con La muerte me da, de Cristina Rivera Garza, una novela que combina investigación policial, escritura poética y reflexión filosófica para explorar los límites del cuerpo y del deseo. La trama básicamente gira en torno a una serie de asesinatos de hombres cuyos cuerpos aparecen mutilados, específicamente en el falo. Se convierten así en unos eunucos fallecidos. Esta particularidad del crimen despierta preguntas sobre el poder, el género y la violencia simbólica inscrita en la sexualidad masculina. Más que perseguir a un culpable, la novela sigue la obsesión y el desconcierto de quienes investigan, especialmente de una poeta quien intenta descifrar el sentido de estos cuerpos fragmentados. El texto avanza entre voces múltiples, citas literarias, entre ellas ecos constantes de Alejandra Pizarnik y reflexiones sobre lo erótico como un espacio oscuro, incomprensible e inquietante. En esta novela, la investigación policial no es solo sobre un crimen, sino sobre el enigma del mismo cuerpo. Un cuerpo visto, leído y descifrado por otros, pero profundamente resistente. Los cadáveres que aparecen desmembrados remiten a una violencia estructural, pero la escritura de Rivera Garza se aferra a lo poético para devolverle al cuerpo una potencia distinta. En la novela, el deseo se entrelaza con lo indescifrable. Amar es confrontar lo que no puede penetrarse y ser penetrado, aquello que permanece misterioso incluso para quien ama. Es, por decirlo así, un erotismo del eunuco. Rivera Garza retoma sin decirlos la pregunta de Gambaro: ¿qué ocurre cuando el cuerpo no se deja de poseer? Pero en su caso, ese límite es también erótico. Lo erótico aparece allí donde el lenguaje tropieza, donde el cuerpo se vuelve cifra. Amar en La muerte me da es estar frente a un umbral imposible. Bueno, así desde Platón hasta Rivera Garza, pasando por Beardsley y Gambaro, vemos que el erotismo nunca es una cuestión únicamente de la piel. Es también una relación con el poder, una forma de ordenar o desordenar el mundo, una forma de decir sí o de decir no. El cuerpo es el terreno donde estas tensiones se inscriben, un campo que puede ser regulado, sublimado, exhibido, liberado, violentado, exacerbado o vuelto misterio. Lo erótico en todas estas obras no es únicamente una pulsión, es una interrogación sobre la vida misma, sobre la ley, sobre el lenguaje, sobre la libertad y sobre aquello que permanece impenetrable incluso para nosotros. Bueno, gracias por acompañarme en este recorrido. Nos vemos en la próxima.